Hola, hola, buenas noches querida comunidad. De nueva cuenta soy su amigo, el reverendo Antonio Nevares de las iglesias de la Comunidad Metropolitana ICM Caminando Juntas, y de nuevo estamos en un servicio más, desafortunadamente en forma virtual todavía en esta ocasión, ya que no hemos podido todavía reunirnos físicamente por situaciones personales que me tocó vivir, desafortunadamente, de salud de una hermana. Pido mucha oración por muchas cosas que están pasando en el mundo, en especial por hermanos y hermanas en Argentina que se están enfrentando a una reducción en el sistema de salud, en especial en el VIH-Sida, de cerca del 80%, lo cual es muy preocupante, por hermanos y hermanas en Cuba, en España, que están atravesando por tantas situaciones meteorológicas, por cuestiones económicas, por falta de luz. Y espero que nos podamos unir como comunidad para que podamos apoyar a tanta gente. Hoy estamos en un servicio especial por el Día de Muertos, el Día de Todos los Santos. Y a veces se cree que somos extremadamente alegres en celebrar la muerte. Somos tan alegres y vemos la muerte con tanta gracia, con tanto desenfado, que se pensaría que así son los procesos de muerte. Sin embargo, quienes hemos tenido a gente en nuestros brazos en esos precisos momentos donde se apagan las lucecitas, vemos el temor, vemos el miedo, vemos la angustia, vemos esa necesidad de saber que hay algo más, que a pesar de que eran personas muy cercanas, muy creyentes, en ese momento se sienten totalmente angustiadas y sienten mucho miedo, mucha presión por todo lo que han escuchado de culpa, de muerte, de el día final, de ese juicio tan temido para muchas personas y que no podemos entender que es un día que ya pasó, que vino y recibimos la gracia en Jesús, y seguimos pagando culpas y seguimos condenándonos, enjuiciándonos, rechazándonos. Esta semana me han hecho comentarios que no me causan nada, bueno, poco de risa. Uno de ellos me decía: abuelita, ¿qué sabías usted? Cállese. Otro que acabo de borrar me decía sobre adoctrinar, cuando hablaba de las cuestiones de que nos encanta el chisme, nos encanta meternos en la vida de las demás personas, pero somos incapaces de meternos en las vidas de nosotras mismos. Y yo simplemente borro, y les voy a decir por qué. Porque estamos tan cansados las poblaciones, en especial las que hemos sido oprimidas, con tantas tonterías, con tantas palabras tontas, inútiles, que no le veo caso que permanezcan por lo menos en esta plataforma. Ya tenemos a mucha gente especializada en condenar, en enjuiciar, en difamar, en matar a nuestras comunidades, como está pasando, les digo, ahora en Argentina, que por medio de un gobierno homofóbico piensan que quitando el apoyo hacia las personas con VIH van a lograr muchas cosas. Y pues les tengo malas noticias. Hitler, las iglesias, la iglesia católica, la iglesia evangélica, la mormona, todo ese tipo de iglesias que han tratado de matar a las comunidades LGBT, no lo han podido, porque somos creación divina también, y en esa creación divina Dios afortunadamente también nos multiplica para que aprendas una lección: que lo natural es el amor, lo antinatural es el odio. Las tradiciones, volviendo al tema de muertos, nos llevan a esa película tan famosa a nivel internacional, que es la película Coco, y hemos llegado a todos los rincones. Se ha traducido al japonés, al italiano, al alemán,
Y la creación de esa fantasía de colores, de las imágenes tan bonitas de lo que nos espera después de muerte, que vamos a conservar nuestra personalidad, nuestra ropa, y vamos a ser vivas gracias al recuerdo de las ofrendas, de las flores, de la visita de los panteones, de toda esa música, de los altares tan hermosos que hacen en tantas celebraciones. Y a mí me encantaría, por ejemplo, ir a Michoacán y vivir esa experiencia, pero por una cuestión cultural. La alegría tan enorme que se hace en jornadas de oración, cuando se nos va alguien, hacemos días y más días, misas, tradiciones que hemos adquirido poco a poco, y hacemos unas liturgias conmemorativas de nuestros seres queridos. En el siglo X, un monje benedicto, San Odilon, fue el primero que comenzó a celebrar cada año una misa en sufragio de los fieles difuntos, y eso lo hizo el 2 de noviembre. Esta costumbre, iniciada por este San Odilon, empezó a ser imitada en otras partes de Europa principalmente, y no fue sino hasta el siglo XVI cuando fue adoptada por toda la Iglesia en Latinoamérica como fecha litúrgica para la conmemoración de todos los fieles difuntos. Y en México, especialmente, esta tradición agarró una repunte basado en nuestras creencias indígenas también, y se hizo esta celebración que ha llamado tanto la atención a nivel internacional. Pero la muerte, como les comentaba al inicio, está lleno de muchos matices, muchos miedos, muchas dudas, muchos mitos, muchas lecturas que son muy fundamentalistas, que llenan de juicio, de pecado, que hablan mucho sobre ese último juicio donde van a ser levantados todos para ese juicio final y saber quién sí y quién no. Vemos que dentro de este ambiente tan alegre, la condenación, el alejamiento, el miedo, la poca fe, la soledad, la angustia están presentes. Por eso les digo, a veces la muerte no nos sienta tan bien. En inicios, por ejemplo, de la pandemia que tuvimos con el COVID, vimos la muerte muy cercana. Yo creo que casi todos los hogares del mundo nos tocó de alguna forma, y no fue nada alegre ver trailers llenos de cuerpos, panteones con gentes vestidas de blanco como si fueran astronautas, sin tener la oportunidad de despedir, de abrazar a nuestros seres queridos. O en mi caso, que estuve internado más de 1 mes y medio en terapia intensiva y vi la muerte tan de cerca y de una forma tan horrible que no se me hizo nada alegre. El reconocerme ya en mi cuarto, en mi cama, y seguía viendo cómo pasaban los cuerpos. Todas las noches veía cómo pasaban cuerpos y veía la tristeza, el llanto de todo el personal médico que se sentía incapaz ante todo lo que estaban viendo. Vi la desesperación cuando se quitaban muchos hombres, vi a muchos hombres que se quitaban los fueros y empezaban a caminar por los pasillos gritándole a la esposa, a los hijos, a la mamá, desesperados, completamente abandonados, sintiendo esa sensación de duelo, de miedo, de angustia. Vi a otras gentes que abrían los ojos, muy abiertos, aferrados a la vida. Y hoy, en medio de esa alegría que pareciera que se celebra en el 2 de noviembre en todo México, quisiera unirme con esa visión donde la muerte no sienta bien. La muerte es cuando está, esa muerte que nos sienta bien es cuando está la ausencia de Dios en nuestras vidas. Y la ausencia de Dios es el no reconocimiento
de que Él ya vino por ti, por mí, por todos, y no es necesario estar pagando tantas culpas, no es necesario estar creyéndonos esos cuentos que en algún momento, en base a algún cuadro, se inventó del día del juicio final, de el día del infierno, cuando se habló de tantas cosas que nos hacen temer que Dios, cuando no estemos en esta vida, no va a estar aquí. En la lectura del día de hoy, la primera lectura, antes de que existiera Cristo y su salvación, se creía que el alma de los justos estaba en las manos total y absolutamente de ese Dios totalitario. Y en manos de ese Dios no te podía alcanzar ningún tormento. Los insensatos, la gente que dudaba, pensaba que los justos habían muerto. Todos, que su salida de este mundo era la desgracia y su salida entre nosotros una completa destrucción. Mas los justos, ¿y qué son los justos? Los que confían en la palabra de Dios están en paz. Del libro de Sabiduría, capítulo 3, versículo del 1 al 9. Las almas de los justos están en las manos de Dios y no los alcanzará ningún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia y su salida de entre nosotros una completa destrucción. Pero los justos están en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. Después de breves sufrimientos, recibirán una abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable en el día del juicio, donde brillarán los justos como chispas que se propagan en el cañaveral. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos, y el Señor reinará solamente sobre ellos. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad, y que les son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque Dios ama a los elegidos y cuida de ellos. Palabra inspirada en Dios. Demos gracias a Dios y lo volvemos a repetir. A veces creemos que el camino a Dios sigue siendo el sufrimiento y que solamente unas cuantas personas han sido elegidas para estar con Él. Sin embargo, cuando viene Jesús y se entrega por ti, por mí, y nos entrega esa palabra de verdad y liberación, llegamos a la gracia y a un mundo donde vamos a estar todos unidas a la gran visión de Dios. En la segunda lectura de Romanos, se nos ha enseñado en muchas iglesias del mundo que somos personas débiles, ¿o no? Sin embargo, aún pecadores con debilidad espiritual hemos encontrado la salvación cuando Cristo murió por todos nosotros. En Romanos 5, del 5 al 11, hermanos, la esperanza no defraudará, porque Dios ha infundado su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que Él mismo nos ha dado. En efecto, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque pueda tener alguno de estos dispuesto a morir por la persona sumamente buena, y la prueba que Dios ama a todos y en que Cristo murió por todos nosotros, cuando aún éramos pecadores. Con mayor razón, ahora que ya hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados por Él del castigo final, porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo, con mucha más razón estamos ya reconciliados, recibiremos la salvación participándole de la vida de su Hijo,
Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra inspirada en Dios. Y somos muy tercos, muy tercas en seguir creyendo que vivimos en el pecado y que lo más probable es que vamos a pasar a un mundo en donde debemos de ser rescatadas porque somos olvidados de ese Dios que tuvimos aquí en la tierra. En el Evangelio Jesús nos asegura que todos los que vayan a Él no serán rechazados, sino que resucitarán con Él. El pan que bajó del cielo no es una cosa, sino alguien. Ese pan verdadero nos comunica la vida eterna, pero para recibirlo se necesita dar un paso, o sea, creer en Cristo. Del Evangelio según San Juan, capítulo 6, del versículo 37 al 40. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y si que viene a mí y no se le echare fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que se me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre es que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo le resucite en el último día. Esto es lo que dice el Espíritu a las iglesias. Y cuando hablamos de resurrección, yo quisiera ser muy puntual. No significa que vamos a morir, vamos a ir a una tumba y en el último día, si es que existe su último día, vamos a ser resucitadas, sino que como espíritu, como seres divinos hechos a imagen y semejanza de Dios, alcanzamos ese nivel de resucitación, porque al final de cuentas Dios no es vida, Dios no es muerte, es totalidad. Y eso es a lo que somos llamados a ser parte de esa chispa divina. Tenemos una esperanza muy, muy grande que nos da cierto sentido en nuestra vida. No vemos quizás más allá, que la esperanza es ese don que nos da Dios para continuar en esta vida tan llena de cosas negativas, de opresión, de palabras feas, de palabras sucias, de palabras que confundimos con cosas maquiavélicas, con cosas del infierno, que son palabras de juicio, que son palabras de condenación, que son palabras de castigo, de pecado, de culpa. Y a veces nos vamos de esta vida y en ese último respirar he visto cómo la gente me voltea a ver con mucho pavor para dar ese brinco. Y yo lo único que les atino a decir es: déjate llevar, estás en la gracia divina. Confía en que más allá de esto está Dios esperándote, están todas tus gentes esperando que esa chispa divina vuelva a la fuente de vida que es nuestra salvación, nuestro Dios, nuestro Cristo, nuestra Santa Ruá. A veces creemos que la alegría, el tener cosas, el llenarnos de cosas es lo que nos motiva a estar en esta vida. O pensamos que esta vida es para ser muy alegres y por eso la alegría ante la muerte. Pensamos que la alegría es tener una pareja, tener una buena casa, un buen carro, irnos de vacaciones, tener una cuenta bancaria, tener mucha salud, no vivir de ningún momento la soledad, no vivir de ningún momento el arrepentimiento. Y se nos hace muy difícil llegar a esa esperanza o esa certeza de que Dios está con nosotros, con nosotras, porque hemos escuchado tan tontamente de muchas iglesias que estamos lejos de Dios,
Escuchamos cosas como de que no somos dignas de estar en la presencia de Dios por mi culpa. Y escuchamos tantas cosas en oraciones, en palabras, en mensajes, que nos olvidamos que el regalo de vida que Dios nos deja en esta vida es maravilloso. El resucitar aquí, el morir aquí en este cuerpo, significa dejar todo lo que me está haciendo daño, todo lo que no me está haciendo feliz, todo lo que me está haciendo sentir miserable, para poder recuperar esa gracia, esa esperanza en Dios, en ese Dios que sí me puede hacer muy alegre ante la muerte y no verme tan mal, que la muerte no me sienta tan mal, que ese momento en donde me voy a ir diga, mi vida tuvo un propósito, lo cumplí, lo viví, tuve esperanza y ahora voy a vivir a todo lo que el Padre manda hacia mí, como dijera Juan 6:37. Este es el propósito de la esperanza, ir a nuestra fuente, ir hacia Jesús, el que va a echar fuera todo lo que ha bajado del cielo para que yo pueda hacer mi santa voluntad de repente, pero para que yo pueda también ser la voluntad y la esperanza de muchas otras personas que han sido enviadas y que no han sabido encontrar el camino, y que les está llenando su vida el miedo, la angustia, la soledad, el miedo a la muerte y a haber tenido una vida inútil. Hemos escuchado tanto la vida inútil y yo he tenido muchos sepelios en donde recupero la vida de mucha gente, donde la familia las ve como gentes que no tenían esperanza, que no tenían fe, que no tenían dignidad. Es como ¿cómo poderles explicar? Imagínate que te caes en ese momento y alguien te dice, ¿sabes qué? Traes fracturas en los pies y no puedes caminar, tienes que usar yeso, y te va a dar tanto miedo pisar porque vas a sentir dolor. Y la sensación de no poder pisar va a ser muy real. Y un día te vas a dar cuenta que nunca tuviste una fractura, que solamente tuviste miedo de caminar. Así es vivir sin Dios. Unos pies fracturados, unas manos fracturadas, un corazón fracturado, que nos ha dejado mucha sensación de vacío, de soledad, de miedo. Muchos niños, niñas, niñas que aún viven dentro de nosotros y que no saben perdonar el pasado. Situaciones que nos hace exigirle a veces a nuestros amores, a nuestros cuerpos que están al lado de nosotros, algo que no hemos podido tener ni en nosotras, ni en nosotros, ni en nosotros mismos. Esa ancla que está ahí, esa ancla que no falla, esa ancla que muchos hermanos y hermanas no pueden ver, y que a pesar de que van a los cementerios y los llenan de flores y los llenan de velas y los llenan de oscuridad y los llenan de cuentos y los llenan de historias, son anclas que no pueden ver. El única ancla, la única esperanza, la única fe es Dios. Saber que en esta vida tenemos que morir como personas, responder a todas las cosas que traemos en nuestra mente, que nos ha matado la fe, que nos ha matado el deseo de amar, que nos ha matado hasta nuestra propia sexualidad, para poder mirar a los ojos la gracia en los ojos de otras personas, sin juicio, sin condenación, sin culpa, sin decirme, viejita, ya cállese, sin ser groseros, porque ser groseros, ser discriminatorios, ser homofóbicos, es la ausencia de la esperanza, la ausencia de Dios que debería estar en todos, en todas. La muerte no nos sienta bien. La muerte con la ausencia de Dios no nos sienta bien, es pura pantalla, es una risa fingida que sería mejor una noche de brujas Halloween. Si quieres vivir la vida, la esperanza, la fe,
de un nuevo amanecer, de una celebración de todos los santos, y con la esperanza de que un día las vas a tener cerca de ti. Empieza a reconstruirte, a superarte, a crecer, a fortalecerte como persona y a no permitir que nadie venga y te diga cuál es tu sano juicio debe de ser la opción para que puedas vivir una relación en Dios. Si estás viviendo un proceso de enfermedad, si estás viviendo un proceso de soledad, si estás viviendo un proceso no sé, de algo que se te quebró adentro, vamos a ayudarte. Acércate, vamos a buscar ayuda en expertos, en personas expertas que nos puedan echar la mano para poder reconstruir a esa persona en que la muerte le va a sentar muy bien, porque al final de cuentas todos, todas, todes vamos a pasar ese paso, y más vale que sea un paso en alegría, un paso en amor, un paso en celebración, no un paso con los ojos llenos de miedo, con los ojos llenos de angustia, de soledad, de oscuridad. Por favor, comparte, dale like, pero dale like, no le están dando like, y ve todo el video completo. Y suscríbete, por supuesto. Le doy muchas gracias a las personas que se siguen suscribiendo. Gracias a las personas que siguen compartiendo el video. Y gracias a Dios porque nos da la oportunidad de que nuestra Madre y Padre Dios siga presente en esta vida y más allá de esta vida. Que la alegría, la ternura, la esperanza y el amor de Dios esté contigo. Nos vemos el próximo sábado desde la Conferencia Nacional de ICM, y volviendo, espero que ya podamos tener servicios presenciales. Dios les bendiga mañana, hoy y siempre. En nombre de nuestra Padre y Madre Dios, Hijo y Espíritu Santo. Dale like, comparte, suscríbete. Hasta pronto. Nos vemos el próximo sábado. Bendiciones.